A lo mejor ya conoces esta historia. Ya conoces al granjero de Tatooine, al contrabandista y su amigo peludo, al hechicero loco, a la princesa, al señor oscuro, al gobernador con hambre de poder y a la superarma capaz de destruir todo un planeta. Pero, ¿qué más sabes sobre ella? ¿Acaso no habrá alguien más en esta historia? ¿Qué tal esas pequeñas personas que, aunque no lo creas, marcaron una diferencia en lo que tú conoces? Bueno, todo es cuestión de ver la historia desde otro punto de vista. ¿Qué es lo que nos han mandado? El capitán Remus Antilles observó mientras la princesa Leia Organa de Alderaan se alejaba de él, sosteniendo la tarjeta de datos que le había entregado. Prácticamente toda la fuerza militar de la Alianza Rebelde, tanto la que se encontraba en tierra como la que estaba en órbita sobre el planeta Scarif, acababa de arriesgarlo todo para robarla de una de las fortalezas imperiales más seguras de toda la galaxia. Esta gran maniobra, en la que se jugaban el todo por el todo, había dado pie al más grande combate en la larga historia de conflictos entre la rebelión y el imperio, un conflicto que, a pesar de las múltiples pérdidas, parecía haber culminado con una victoria. La tarjeta, así como la apreciada información que contenía, había llegado a salvo a manos de una de las agentes encubiertas más competentes de la Alianza. El resto dependía de ella. Esperanza, respondió ella, viendo hacia adelante a través de la ventana delantera de la cabina de mando de la nave Tantif 4, hacia el infinito océano de estrellas a la distancia. Siempre tan condenadamente enigmática, pensó Remus. Ella era el tipo que nunca te decía más de lo que necesitaba saber, tanto por la protección de los demás como por su propia protección. Había aprendido esa lección muy bien la princesa que se había vuelto en senadora galáctica, la senadora que había arriesgado su vida en secreto en incontables ocasiones para ayudar a nutrir a la novata rebelión y convertir en un montón de sistemas estelares conflictivos e insatisfechos en la alianza organizada y dedicada que era en la actualidad. Aún así, todavía no era rival para el Imperio y su increíble poder bélico, pero había sido suficiente para capturar su secreto mejor guardado en una misión que hasta el propio Remus le parecía tan audaz que se quedaban sin aliento. Suficiente tal vez para darles a los pueblos oprimidos de la galaxia una oportunidad de recuperar su libertad. Remus observó que las estrellas afuera de la nave se estiraban hasta formar un túnel caleidoscópico de luces. La nave había entrado al hiperespacio. Luego Leia volteó a verlo, y ambos salieron de por la puerta de la cabina hacia el pasillo. ¿Lo lograremos? Preguntó ella. Antes de salir, Remus le había advertido que su nave aún no era capaz de hacer cualquiera el vuelo de rutina hasta Tatooine, lo cual hasta hace poco era su encargo. Ni siquiera ha sido capaz de viajar hasta Scarif por su propia potencia. En su lugar, había tenido que ser cargada dentro de la nave insignia de la rebelión, Profundity, mientras el equipo de mecánicos trabajaba apresuradamente para reparar su hiperimpulsor saturado y defectuoso. Para cuando llegaron a Scarif, Remus solo había podido asegurarle que el Tantive 4 podría entrar al hiperespacio, pero no que podía soportar un viaje a la velocidad de la luz el tiempo suficiente para llevarlos de manera fiable a algún destino. Podré darle una mejor respuesta en operaciones, le dijo él. Entonces vamos, respondió. Tomando la delantera, Remus la siguió y tuvo que apresurar el paso para poder igualar el de ella. Llegaron al centro de operaciones de la nave y encontraron a varios oficiales superiores que trabajaban frenéticamente en sus estaciones de control. Estatus, solicitó Remus, mientras la puerta se cerraba detrás de él. Mantenemos la velocidad de la luz por ahora, informó el oficial más cercano. Falta ver cuánto resistirán los motores. Los equipos de mantenimiento hacen todo lo que pueden. Si logramos mantener esa velocidad, llegaremos a Tatooine como en una hora. Pero la transmisión aún está en malas condiciones, el impulsor podría fallar en cualquier momento. Remus asintió. Ya sabía de todo eso. Después del daño que había sufrido durante su última misión, el Tantive 4 no estaba en condiciones de huir desesperadamente del Imperio. Durante años se había encargado de dirigir cuidadosamente esta nave, su nave, a través de innumerables bloqueos y controles fronterizos imperiales, y siempre habían evitado ser detectado o levantar sospechas. Pero ahora los habían visto escapar de la escena del más osado ataque militar en la historia de la rebelión, y cargando bienes robados que el Imperio tratará de recuperar a toda costa. Repentinamente, el Tantive 4 se había convertido en la nave más buscada de toda la galaxia, y, por si fuera poco, se encontraba en terrible estado. Para una labor de la magnitud de transportar los secretos imperiales más cruciales que les hubieran logrado capturar, difícilmente habrían podido elegir una peor nave. Pero este era el juego que les había tocado, y Remus no tenía otra opción que jugarlo lo mejor que pudiera. El verdadero problema es que estamos dejando detrás de nosotros, continuó el oficial.
No es muy fácil huir discretamente con un hiperimpulsor que apenas pueda mantenerse en una pieza. Si el Imperio detectó cualquier rastro de estelar hiperespacial cuando la nave entró a la velocidad de la luz, no les tomará mucho tiempo usarlo para rastrearnos. Remus suspiró. Ya había temido esa posibilidad, y la había advertido a Leia antes de trazar su ruta de escape después de Skyrim. Por lo general, dar el salto al hiperespacio era equivalente a un escape limpio, ya que la trayectoria de una nave a la velocidad de la luz era imposible de rastrear. Pero el hiperimpulsor dañado del Tantive 4 era como un cráter con fugas de aceite, que iba dejando un inconfundible rastro de energía residual a su paso. Un rastro fácil de seguir. Se preguntó cuánto tiempo le tomaría al Imperio encontrar el rastro y seguirlo, tomando en cuenta todos los recursos que seguramente ya había dedicado a encontrarlo. Por esa misma razón, Leia pensaba que era demasiado arriesgado volver a la base rebelde en Yavin 4. Como no contaba con buenas opciones, debió ordenar a Remus que en su lugar fijara el curso para Tatooine. Este era el destino que hubiera planeado originalmente, antes de su apresurado cambio de dirección a Scarif. Aún esperaba poder cumplir con esa importante misión que su padre le había encomendado ese mismo día, con el conocimiento que si el Imperio decidía perseguirlos hasta ese planeta desértico y estéril, lo único que encontrarían serían infinitos residuos de arena. Remus vio la expresión desalentadora en el rostro del contramaestre de la nave, quien estaba examinando nuevas lecturas de su estación. No me diga que se pone peor, dijo Remus. El Profundity sufrió un gran daño cuando estuvo deshabilitado, informó el contramaestre. Los sistemas eléctricos están sobrecargados y ya seguimos atracados. La sobrecarga casi frío nuestra red eléctrica y apenas tenemos reflectores o armas si eso termina una pelea, no podremos hacer gran cosa. Así estaban las cosas. Seguramente solo era cuestión de tiempo para que el Imperio los encontrara, y no tendrían posibilidad de defenderse cuando lo hiciera. Remus pensó en todas las misiones de alto riesgo y escapes cercanos y trató de recordar si alguna vez se había enfrentado a una situación tan nefasta como esta y salido airosos. ¿Qué hay de las cápsulas de emergencia?, preguntó. Como lo ordenó, dijo Helfun Rum, el incondicional oficial de seguridad del Tantive 4. Todas aseguradas y listas para un posible lanzamiento. Remus se percató de que Leia la observaba inquisitivamente. Su Alteza, si el Imperio nos detiene y nos aborda, mi prioridad es ponerla a salvo, le dijo él. En ese punto, las cápsulas podrán ser nuestra única opción. Seguramente no llegaremos a eso, dijo Corla Mentonae, el suboficial de Tantive 4 y fiel servidor desde hace años de la Casa Real de Organa. Después de todo, volamos bajo la protección de una bandera diplomática. El Imperio no se atrevería a abordarnos. Remus lo consideró por un momento. Técnicamente todavía era cierto. El Tantive 4 era oficialmente una nave consular, que Leia utilizaba para cumplir con sus deberes como representante de Alderaan en el Senado Galáctico, y siendo diplomática gozaba de cierta protección legal especial, lo cual significaba que ni siquiera la Armada Imperial podría abordar, revisar o impedir de cualquier modo que libre paso de su nave sin permiso expreso. Era un privilegio extenso y muy conveniente, que les había permitido a ella y a Remus llevar a cabo actos de espionaje y subterfugio bajo las narices del Imperio. Pero esta vez, debido a la aparente importancia de lo que habían robado de Scarif, Remus dudaba que sería suficiente para protegerlos. Esto acaba de llegarnos, informó el contramaestre alzando la mirada desde su estación. El Imperio ha emitido una directiva de prioridad roja. Se ordena la detención y retención de cualquier nave que coincida con la descripción de una corbeta CR-90. Prioridad roja significa que todas las órdenes y funciones anteriores quedan inmediatamente desbancadas para todas las naves imperiales a todo lo largo y ancho de la galaxia. Nunca había visto tanto tráfico en las comunicaciones del Imperio. Está inundado cada frecuencia disponible con su información. No sé exactamente qué es lo que nos transmitió el escuadrón Rogue One desde Skyrim, pero en verdad lo quieren de vuelta. Las miradas se posaron sobre Leia, mientras todos empezaban a captar la gravedad del asunto. Remus ya había visto esa expresión en su rostro. Estaba intranquila, incluso preocupada. Pero esto solo era perceptible para aquellos pocos que la conocían bien, y que habían servido a su lado por mucho tiempo. Para el resto de los presentes, solo proyectaba una firme resolución al enfrentarse a las grandes adversidades que se avecinaban. Pero él sabía lo malas que eran las noticias que acababan de recibir. Así en un lado el estado consular de la nave que pendía de un hilo. Una de sus pocas esperanzas yacía en que el modelo de la nave CR-90 era común en toda la galaxia. Miles de ellas estaban en servicio y el Tantive 4 lucía prácticamente igual que el resto. Pero a pesar de que eran como una aguja en un pajar, el Imperio tenía los recursos y la determinación, aparentemente, para despedazar el pajar por completo con tal de encontrarlos.
y el protocolo diplomático no se interpondría en su camino. Pensó brevemente en todas las tripulaciones inocentes de corbetas corelianas que seguramente estaban siendo detenidas e embaleadas por los grupos de abordaje armados del Imperio. En ese mismo momento, seguro había algunas lo suficientemente ingenuas para oponer resistencia. Si el Imperio logra encontrarnos, pensó en voz alta Toshma Yevkin, el segundo oficial del Tantif 4, entonces asegurémonos de que no lo haga, dijo Leia. Rimos volteó a ver a Yevkin. Había servido al lado de este hombre por muchos años. Había compartido muchos de sus encuentros cercanos con fuerzas imperiales y sabía que pocas cosas lograban inquietarlo. Sin embargo, ahora lucía inquieto. Su rostro estaba tan pálido como el de un fantasma. Sus manos estaban sudorosas. Además parecía estar contemplando el vacío. El semblante inquietante de un hombre que había visto algo que le había quedado grabado por la mente para siempre. ¿Qué pasa, Tosh? Preguntó Remus. Jeffkin volteó a verlo con una mirada vacía. Esa cosa en el pasillo. Mientras tratábamos de huir del Profundity, mató al menos a una docena de mis hombres. Los cortó como si estuvieran hechos de papel. Los blasters no surtían ningún efecto. Seguía acercándose. Seguía matando. Era como una pesadilla. Nunca había visto algo así. Como una especie de ángel de la muerte. Remus y Leia intercambiaron una mirada, sombría al percatarse de lo que esto debía significar. Para recuperar aquello que les había sido sustraído, el Imperio habría enviado al mismísimo Darth Vader, y esas eran las noticias más preocupantes de todas. Remus volvió a sus cuarteles para escribir, mientras aún tenía tiempo para hacerlo. Al ser el capitán, sabía que se hundiría junto con su nave de ser necesario, pero si eso llegaba a ocurrir, primero le enviaría un mensaje final a su familia que lo esperaba en casa. Ya lo había pensado bien hacía mientras su tripulación se apilaba en las cápsulas de escape del Tantive 4, para evitar ser capturada por el Imperio. Él entregaría a alguien de confianza un cilindro de datos cifrado con instrucciones de que se lo entregaran a su esposa en Alderaan. Mientras se sentaba a escribir, ese escenario le parecía más probable que cualquier otro. Desde un principio había tenido un mal presentimiento respecto a esta misión. Precipitadamente improvisada, con órdenes reescritas de último minuto, ahora aquí estaban, dis- disparados apresuradamente en una nave en mal estado hacia el borde de la galaxia, cargando la última y más grande esperanza para la supervivencia de la rebelión y con toda la flota imperial buscándolos. Escribía 3 cartas, una para su amada esposa y las otras 2 para cada una de sus pequeñas hijas, para que se la entregaran cuando tuvieran la edad suficiente para entender. Quería decirles tantas cosas. Más que nada quería decirles que, aunque crecieran sin haber conocido a su padre, esto no se debía a la falta de amor de su parte. No, era porque las amaba tanto, porque estaba tan decidido a que tuviera la vida que merecieran, que estaba dispuesto a darlo todo para asegurarse de esto. Esa era la ironía más cruel de la guerra. Los actos de amor más grandes por tu familia eran los que te mantenían alejado de ella. Trató de escribir, pero las palabras se le escapaban. Sabía lo que quería decir, pero no sabía cómo decirlo. Y entre más veía la pantalla, más angustiosa le parecía la perspectiva de escribir sus últimas palabras para las personas que más amaba. A su esposa quería decirle que lo sentía por todo lo que había tenido que sacrificar para que él pudiera servir a su princesa y a su rebelión. Lamentaba haberla dejado criando a las niñas solas por semanas y meses en ocasiones. Apenas había visto a sus 2 hijas desde su nacimiento. Por mucho que esto le doliera, a Rimo siempre le había parecido que el sacrificio valía la pena, inspirado por la propia pasión de Leia para pelear por un futuro en el cual los hijos e hijas de toda la galaxia, no solo los suyos, pudieran crecer libres de la tiranía del Imperio, algo que solo había leído en los textos de historia. Y Leia, quien había llegado no solo a confiar en Remus como en nadie más, a excepción de su padre, sino también a depender de él, había insistido en asegurarle que a su familia no le faltaría nada durante el tiempo que pasara a su lado. Pero todo eso le parecía un consuelo vacío. Ahora que reflexionaba y pensaba en todo el tiempo precioso que había perdido y en lo poco que le quedaba en cuanto el Imperio le echara el guante a su nave. Cuando finalmente empezó a escribir, la nave se tambaleó con una violencia hacia adelante, casi haciendo que se cayera de su silla. Reconoció el movimiento inmediato, la repentina y violenta desaceleración que ocurre cuando una nave sale de la velocidad de la luz de manera inesperada. Al asomarse por la ventana, vio que el túnel de brillantes luces azules que afuera se desvanecía y era reemplazado por un vacío negro con puntos de luz. La nave Tantif 4 ya no estaba en el hiperespacio, sino de vuelta entre las estrellas, expuesta y fácil de detectar por cualquier nave imperial que rondara en el área.
ya que sin duda toda la flota estaría buscándola, una nave que coincidiera con la descripción que había emitido. Se levantó rápidamente de su silla y salió corriendo hacia la puerta, dejando sus cartas sin escribir detrás de él. ¿Qué pasó?, preguntó Rimos mientras entraba a la cabina de mando. El impulsor finalmente falló, informó el piloto de la nave. El tablero de instrumentos que se encontraba frente a él y su copiloto estaba encendido, cubierto de luces parpadeantes de alerta. Tendremos que viajar a velocidad normal el resto del camino. ¿En dónde estamos? El copiloto operó la consola de la navegación y oprimió unos botones y revisó la imagen del sensor local. Estamos cerca alrededor de un cuarto de parsec de la distancia. Rimos dio un paso adelante, directamente detrás de los dos oficiales del timón para ver mejor a través de ventanas de la cabina. Y allí estaba. Apenas era perceptible para un ojo no entrenado, pero Remus sabía lo que buscaba. Desde esa distancia, Tatooine no era más que una diminuta partícula color anaranjado pálido junto a dos luces mucho más grandes y brillantes, sus soles binarios. ¿Cuánto tiempo nos tomará llegar a nuestra mayor velocidad? Estaba tan cerca y tan lejos a la vez. Si el hipervuelo hubiera resistido por unos pocos instantes, ya estarían en la órbita del planeta, pero ahora estaban forzados a recorrer lentamente el resto del camino. 8 minutos, respondió el piloto. Creo que lo lograremos. Había esperanza en el hombre, una sensación de alivio. Era la primera vez que Remus escuchaba algo así de cualquier miembro de la tripulación desde que habían escapado apenas de Scarif. Y ahora él también lo sentía. 8 minutos. Si lo lograban, aguantar esos 8 minutos, podrían llevarlos a todos hasta la superficie del planeta y huir de la nave. Luego, en alguno de los famosos puertos espaciales del planeta, de esos donde nadie hace preguntas, podrían conseguir otra nave, una que no estuviera identificada y fuera imposible de rastrear, por lo cual podrían poner a salvo a la princesa. Por un breve instante permitió que la esperanza lo invadiera de nuevo. Consideró la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, podría haber una forma de escapar, que la princesa aún podía estar a salvo después de todo lo que la información robada lograría llegar hasta el comando rebelde y que él y sus seres queridos aún podrían. El impacto sacudió a la nave con tal fuerza que Remus se golpeó contra el mamparo de la cabina, como una brisa efímera. Su ensimismamiento se desvaneció tan rápido como había aparecido, y una estridente alarma invadió todas las cabinas de mando. ¡Un destructor estelar!, exclamó el piloto en respuesta a la nueva lectura del sensor que acababa de aparecer directamente detrás de ellos. ¡Nos están atacando! Ocúpense de los turbolares y contraataquen, ordenó Rimos. Concentren todo nuestro poder en el escudo deflector y llévenos hasta ese planeta. Reunía sus fuerzas de seguridad y les dio a sus órdenes, enviando a cada hombre que pudiera la escotilla de atraque, para establecer un baluarte defensivo. Sabía que las posibilidades de repeler un grupo de abordaje imperial con las exiguas fuerzas que tenía a su cargo eran pocas, pero al menos podría detenerlos el tiempo suficiente para poner a los civiles a salvo. Mientras sus tropas se desplegaban, la nave se sacudió de nuevo, y se escuchó una fuerte explosión en un lugar lejano detrás de él. Su comunicador se encendió con un chasquido, y él lo alzó para escuchar los sonidos, el caos y las voces de pánico que provenían de la cabina. Señor, el último impacto sobrecargó nuestro proyector de escudo. Tuvimos que apagar el reactor principal antes de que explotara. No podemos mantener la distancia que hay entre el destructor y nosotros. Nos están alcanzando. ¿Cuál es la distancia hasta Tatooine? .27, le respondieron. Remus sabía que ellos no podían alejarse, pero las cápsulas de escape sí. Remus escuchó un eco metálico amortiguado a su alrededor. El sonido del casco de la nave gemía bajo una presión externa, y supo lo que esto significaba. El destructor se había aferrado a ellos, con su rayo tractor, y los estaba jalando hacia él. Señor, acaban de... Lo sé. Vayan todos a sus cápsulas de escape. Se echó a correr buscando desesperadamente a la princesa. La nave estaba perdida. Estaba consciente de ello, pero aún podía salvarla a ella. No podía encontrarla en ningún lado. Corrió por los pasillos buscándola, mientras a su alrededor su tripulación ayudaba al personal senatorial de la princesa a apilarse apresuradamente en las cápsulas de escape. No había suficientes cápsulas para todos, él lo sabía. Como siempre había ocurrido en la rebelión, tenían que sacar el mayor provecho a lo poco que tenían. Algunas buenas personas tendrían que morir. Escuchó la explosión distante y supo que provenía de la cámara estanca frontal. Luego escuchó el sonido de un furioso intercambio de disparos. Las tropas imperiales estaban abordando la nave. No queda mucho tiempo. Tengo que encontrarla. No había dedicado una gran parte de su vida a protegerla, no para fallar ahora. Ahora cuando ella más lo necesitaba. Finalmente la vio al dar vuelta en una esquina. Se encontraba al otro extremo del pasillo de muros blancos. Estaba completamente sola, salvo por uno de R2
trinaba afirmativamente mientras ella se le hablaba. ¡Su Alteza! Cuando Leia volteó a verlo, rápidamente condujo al droide para que se marchara. Confundido, Remus corrió detrás de ella y la alcanzó mientras ella se deslizaba a través de la puerta de un mamparo, hacia un sombrío corredor lateral. Tiene que venir conmigo. Debo de llevar a una cápsula. Le imploró. No pienso marcharme, respondió ella. Pongo a todos los que pueda a salvo. Remus supo por el tono de desafiante que su voz no pondría a discutir con ella. La transmisión de Scarif. Déjemelo a mí, dijo ella, con un destello resoluto en la mirada. Detrás de ella, la unidad de R2 llamó su atención, emitiendo una serie de pitidos de urgencia. El sonido de los disparos blaster se acercaba cada vez más, y eran menos frecuentes. Mientras las tropas imperiales agotaban la escasa fuerza defensiva del Tantive 4, solo les quedaban unos cuantos instantes. Su Alteza, ya tiene sus órdenes, capitán. Y mi gratitud. Por todo. Leia alzó la mano y tocó la mejilla de Remus, a la vez que le esbozaba una sonrisa cálida y amarga. Una sonrisa de afecto y de melancolía. Ambos sabían que esta sería la última vez que se verían, y entonces la princesa desapareció como el pequeño droide, alejándose entre las sombras detrás de ella. A Remus no le quedaba mucho que hacer. Su nave había sido capturada, y estaba llena de Stormtroopers imperiales. Solo le faltaba que despegaran unas cuantas cápsulas de escape. Le quedaba terminar su vida del mismo modo que siempre había vivido, luchando. Corrió por el pasillo y se agachó detrás de un mamparo en cuanto vio que el primer Stormtrooper disparaba al doblar la esquina. Remus la apuntó y devolvió los disparos, derribando a ese Stormtrooper y a otro más. Poco después el número de troopers que llegaban se posicionaban y le disparaban. Se volvió excesivo y tuvo que correr. Salió disparado, consciente de que si se quedaba sin espacio en la nave para huir, sin embargo estaba determinado a hacer que el imperio ocupara cada recurso posible, cada gota de sudor, cada preciso segundo de su tiempo antes de que lo atraparan, como sucedería inevitablemente. Tal vez el tiempo suficiente para darle a su princesa la oportunidad de ejecutar su plan de último recurso, cual fuera que fuera. Casi había llegado al cruce del pasillo, que ya llevaba a sus cuarteles, cuando alguien lo derribó. Tres troopers imperiales lo sometieron. Él luchó y resistió hasta el último instante, hasta que se quedaron un disparo de blaster al costado de su cabeza. Lo aturdió y lo dejó sin fuerzas. Este es el capitán, escuchó que decía la voz modulada del trooper detrás de su oreja izquierda, mientras le colocaban los brazos detrás de su espalda. Lo necesitamos muy con vida. Entonces lo levantaron de nuevo, su visión era muy borrosa y podía sentir lo que acarreaba hacia adelante, con sus botas arrastrándose en el suelo detrás de él. Milord, escuchó nuevamente la voz del trooper detrás de él. El capitán. Rimo sintió que una sombra se cernía sobre él, justo antes de que algo frío y metálico como las mandíbulas de un torno apretara con fuerza su garganta. Mientras sus ojos se ensanchaban, se percató de que la figura oscura que alzaba frente a él, aun cuando no podía percibir más de una figura negra borrosa, era Darth Vader, y que la garra mecánica alrededor de su garganta era una mano. Los Stormtroopers se reacomodaron para rodearlos ambos, como si un Lord sí necesitara ayuda. Los planos de la Estrella de la Muerte no están en la computadora principal, le informó un trooper que venía llegando. Así que eso era lo que nos habían mandado. Incluso en su estado desorientado, Rimos por fin comprendía por qué la flota rebelde había arriesgado todo con tal de robar esa información, y por qué el Imperio había enviado a su recurso más aterrador e imparable para tratar de recuperarlo. Ese espantoso leviatán esférico, el cual había observado devastar la superficie de Scarif de tamaño inimaginable y de proporciones inconvenientes, el monstruoso intento del emperador por asegurar su dominio total sobre la galaxia que poco a poco encontraba la fuerza de voluntad para oponérsele, los secretos para destruir esa cosa se encontraban en manos de su princesa, y él con gusto moriría por protegerlos. ¿Dónde están las transmisiones que interceptaron?, le preguntó Vader. ¿Qué han hecho con esos planos? Remus luchó inútilmente para aflojar los dedos que rodeaban su cuello. Sintió que sus pies se despegaban del suelo, mientras Vader lo levantaba sin esfuerzo, a la vez que apretaba con más fuerza hasta asfixiar. No interceptamos ninguna transmisión, farfulló respirando con dificultad. Es una nave consular. Estamos en una misión diplomática. Si esta es una nave consular. Remus apenas alcanzaba a escuchar lo que Vader decía mientras iba perdiendo el conocimiento, y su visión se iba oscureciendo alrededor de los bordes. ¿Dónde está el embajador? Aunque Remus podía sentir que decía que le caía la poca vida que le quedaba en el cuerpo, una extraña sensación de esperanza lo invadió de nuevo. Claro que sabía que su historia había llegado a su fin,
en que nunca más vería a su amada esposa ni a sus hijas en Alderaan. Y aún así tenía la esperanza de que Leia supiera de algún modo de escapar incluso de esta difícil situación. Tenía la esperanza de que algún destello que había visto en su mirada en el corredor fuera el principio de una idea que le ayudara a entregar información robada a salvo a la rebelión. Tenía la esperanza de que esto le diera el poder necesario para destruir esa aborrecible arma, para cambiar el rumbo de la guerra, para, para reunir más sistemas que simpatizaran con su causa, para permitir que la galaxia respirara libremente una vez más. En sus últimos momentos, tuvo esperanza.